Buenas noches, Osiris, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho. Ok, Buenas noches. ¿puedes ver la presentación que está disponible? Sí, Ok, voy a esperar un minuto, si no entra nadie, iniciamos ahorita. sí. Ok, vamos a iniciar, ya son las 8 con un minuto. Esperemos que ahorita se vayan agregando los demás. Hoy vamos a ver 4 fórmulas nuevas que no hemos visto. Buenas noches, Perla. Buenas noches. El día de hoy vamos a ver 4 fórmulas nuevas que no hemos visto, que las van a ocupar para poder eh, resolver el proyecto o la actividad integradora 6 de esta semana. Si se dan cuenta, por ejemplo, la primera fórmula que está en amarilla, que es pH, es la fórmula para calcular la presión hidrostática, ¿sí? Y luego viene la que está en gris, que es volumen. Ese lo vamos a calcular nosotros, que esa parte es algo que le llamamos mecánica de fluidos, es para calcular volumen y este es pi por radio al cuadrado por altura. La pH es densidad por gravedad por altura. Ahorita no se preocupen, ahorita lo vamos a resolver ejercicios usando esas 4 fórmulas para que puedan entender la actividad integradora. La P, que es la densidad, que es la fórmula verde, es igual a masa entre volumen. Y la fórmula naranja es energía, es igual a potencia por tiempo. Entonces, son las 4 fórmulas que yo voy a utilizar. Probablemente utilicen más fórmulas, pero esas fórmulas no me voy a enfocar en ellas porque en teoría, pues ya hay algunas fórmulas que ya las hemos visto, ¿sí? Entonces, cuando una fórmula ya la vimos y tengo fórmulas nuevas que no hemos visto, no hemos tocado, prefiero enfocarme en esas fórmulas nuevas para que ustedes no tengan ningún problema. La actividad integradora 6 es interpretación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un punto donde todo el mundo se confunde, pero es cuestión de interpretarlo. Ahorita, si quieren, más al rato revisamos la actividad integradora 6. Entonces, vamos a iniciar. Ahorita primero vamos a ver la fórmula naranja, ¿sí? Nos van a pedir que nosotros calculemos el consumo energético, ¿sí? El consumo energético es para saber cuánto nos cuesta un aparato. Por ejemplo, si yo tuviera un horno de microondas, cuánto me costaría. Si yo tuviera un refrigerador, cuánto me estaría consumiendo, un poco, una lámpara. Todo eso lo podemos calcular. Aquí, por ejemplo, el consumo energético, para poder encontrar el consumo energético, nosotros necesitamos multiplicar el kilowatt por hora. En este caso, esto que está en verde, 5.80 por kilowatt por hora, ese dato yo lo estoy usando. ¿Cómo? Ese dato yo lo estoy proporcionando para poder resolver un problema. ¿Qué significa? Que ese dato, la actividad se los va a proporcionar, ¿sí? Ese dato, la actividad se los tiene que proporcionar y por lo tanto, yo voy a utilizar otro dato diferente, que es el de 5.80, lo que está en verde. El procedimiento que van a usar ustedes es prácticamente el mismo. Eso no va a cambiar. Ok, espérenme tantito. Que tengo que apuntar a los que llegaron. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, para calcular el consumo energético, yo necesito la energía.
Si yo tengo la energía y lo multiplico por el precio que es el kilowatt por hora, voy a saber el consumo energético de cualquier aparato eléctrico, ¿sí? Entonces, yo no puedo calcular el consumo energético, para eso necesito calcular la energía. Para calcular la energía yo requiero de dos datos. Ahí va. Aquí le voy a poner datos. Y yo requiero de dos datos. Uno es potencia y el otro es tiempo. ¿Sí? Bueno, ese puso mañana. El otro es tiempo. Ok. Aquí es muy importante entender que, por ejemplo, yo necesito kilowatts por hora. Si yo necesito, para poder usar o para poder calcular el consumo energético, al final yo lo voy a multiplicar, este precio que está en verde, lo voy a multiplicar por mi resultado de la energía. Pero aquí mismo me dice que yo lo necesito en kilowatts por hora. ¿Qué significa? Que para que me dé kilowatts por hora, la potencia tiene que estar en kilowatts y el tiempo tiene que estar en hora. ¿Sí? Esto es algo que nosotros tenemos que entender. La unidad de medida para calcular el costo de un aparato tiene que estar, la energía tiene que estar en kilowatt por hora. Si yo tengo watts por minutos o watts por segundos, no me va a dar lo que yo quiero. Entonces, primero tenemos que buscar que tengamos kilowatt por hora. Ok, entonces vamos a resolver el primer problema. El primer problema dice, es esto, dice, ¿cuánto es la energía que gasta un aparato eléctrico? Primero voy a calcular la energía. En media hora, ¿sí? Aquí mismo me dice que el tiempo es media hora. El tiempo... voy a ver. El tiempo es media hora. Sí tiene una potencia de 6.4 kilowatts, ¿sí? Aquí ya tengo 6.4 kilowatts. Ok. Una hora es 1, ¿sí? Una hora es 1. Si estamos hablando de media hora, ¿cuánto voy a tener? 0.5. Es correcto. 0.5 de hora, ¿sí? Y ya tengo kilowatt por hora. Si ya tengo kilowatt por hora, ya puedo encontrar la energía. Ahora sí, voy a sustituir la potencia. La potencia es 6.4 kW. Y el tiempo va a ser 0.5 horas, ¿sí? Hagan esa operación, 6.4 por 0.5, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les dio? Me da 3.2. Sí, Ok. 3.2. 3.2. Ok, esto es kilowatts por hora. Ok, ya tengo esto. Ahora ya teniendo la energía, ya puedo yo calcular cuál es el consumo o el costo de ese aparato. Ok, perdón, me traje esta. Ahí voy a ver. Me voy a llevar este resultado para poder calcular el costo de ese aparato. Aquí me dice que para calcular el costo de un aparato, yo voy a multiplicar la energía por 5.8 kW por hora. Se elimina kW por hora y me va a quedar dinero. Hagan esa multiplicación, 3.2 por 5.8, ¿cuánto les da? Me da 18.56. 18.56. Sí. Ok, este es dinero. Ok. Allá calculamos el costo o el consumo de ese aparato. El costo de ese aparato es 18.56.
dudas de cómo calcular el costo de un aparato. No, asesor. Primero necesito la energía. Ya teniendo la energía en kilowatts por hora, lo multiplico por el consumo, por el costo, que es lo que está en verde, que es 5.8, y voy a obtener el costo de ese aparato. Ok. Vamos a resolver otro problema. Dense cuenta aquí. Si yo agarro y digo, necesito datos. Primero voy a poner los datos. Perdón. Espera. Ahí va. Ok, datos. Primero necesito datos. Dense cuenta, si yo empiezo a buscar los datos, es potencia y es tiempo, ¿sí? Son los dos datos que yo necesito. Ok. En potencia me dice, ¿cuánto es la energía que gasta un aparato eléctrico? El tiempo me dice que son 40 minutos. Y la potencia es de 2200 watts. Ok. ¿Puedo calcular la energía con estos datos? Sí. No. Sí. Sí la puedo calcular, pero si quiero calcular el costo de ese aparato, no voy a poder. ¿Cuáles son las unidades de medidas que tiene que estar la potencia y cuáles son las unidades de medida que tiene que estar el tiempo? Kilowatts y hora. Es correcto, Siris, kilowatts y hora, ¿sí? Entonces, yo no puedo resolver el problema. ¿Qué tengo que hacer? Convertir. Ok, ahí va. 40 minutos. Primero voy a convertir 40 minutos. 40 minutos, una hora tiene 60 minutos y quiero convertir 40 minutos a hora. ¿Qué significa? Que divido 40 entre 60, ¿sí? 40 entre 60 y me va a dar horas. ¿Cuánto les da aquí? 0.66. Ok. 0.666. Le voy a poner 36. Esto ya lo convertí en horas. Pero los kilowatts. 2200 watts. Para yo poder eliminar un kilowatt tiene 1000 watts, ¿sí? Por eso, para poder eliminar watts con watts, lo pongo aquí arriba, lo pongo aquí abajo, y se elimina y me queda kilowatts. 2200 lo multiplico por 1 y me da 2200, y 1 por 1000, pues me da 1000. Si divido eso, me va a dar 2.2. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Sí. 2.2 kilowatts. Ok. Ahora sí, ya tengo los datos que yo requiero para poder resolverlo. Dudas de cómo encontrar horas y dudas de cómo encontrar kilowatts. No, ninguna. No, ninguna. No, ninguna. Ok, ahora voy a calcular la energía. La energía me dice que es potencia. ¿Cuánto vale la potencia? La potencia me dice que vale 2.2. 2.2 kW. Y lo voy a multiplicar por hora. Y la hora es 0.666. Bueno, ¿cuánto les da? $14.652. ¿A todos les da igual? ¿Sí? Sí. 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 A mí me da 1.46. Sí, el punto es antes. El punto es en el 1. Sí, porque es 2.2 por punto 666. Sí, me da 1.46. Revísalo. Ahí me da, sí, 1.4652. Sí, a mí también ya. ¿Sí? Sí, Ok. asesor. Ahora ya tengo la energía en kilowatt por hora.
Si ya tengo la energía en kilowatt por hora, ¿qué tengo que hacer? Pues convertir. ¿Cuánto sería el costo de ese aparato? Calcúlenlo. Ya les dije cómo. Ahora calculen ustedes el costo de ese aparato. Es la energía por lo que me cuesta el consumo energético. 5.80 kW por hora. ¿Cuánto les da? Me da a 8.49. Y acuérdense, este es dinero porque estamos calculando costo. 8.49. ¿A todos les da igual? Sí. Sí, 8.49. Ok, ya calculamos el costo de ese aparato. ¿Dudas? No, sir. ¿No? ¿Nadie tiene dudas? No. Esta fórmula la vamos a utilizar la próxima semana. Pero ahora no vamos a calcular kilowatt por hora, vamos a calcular joules. Pero eso va a ser la próxima semana. Entonces, hoy nada más necesitamos calcular la energía en kilowatts por hora y luego ya lo multiplicamos por el costo de ese aparato. Me voy a ir tantito a la actividad integradora para que se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Ahí voy. Ok. Dense cuenta aquí, dice, supongamos que tienes un calentador eléctrico en tu casa con capacidad de 110 litros de agua que funciona con una corriente de 20 amperes para 140 volts. El calentador puede calentar el agua de 15 grados centígrados a 50 grados centígrados en 1 hora 36 minutos. ¿Sí? Aquí, este dato de temperatura prácticamente no se utiliza porque es ahí donde les decía yo ahorita, es una interpretación, ¿sí? Más adelante nos pide algo similar, pero yo ya desde aquí lo estoy calculando porque me dice que el calentador puede calentar el agua desde 15 a 50 grados centígrados. En 1 hora 36 minutos sucede esto, que de 15 grados que está el agua, yo lo voy a elevar a 50 grados centígrados, ¿sí? Supongamos que tu familia está compuesta por 4 personas y usa aproximadamente 220 litros de agua caliente para bañarse a diario con un costo, aquí está, 2.80 kilovatios por hora. ¿Por qué me quise ir tantito ahí? Porque, por ejemplo, yo ahorita le estoy diciendo kilowatts. Cuando nosotros hablamos de kilowatts o kilovatios, es lo mismo, nada más que algunos libros lo manejan como vatios, kilovatios, y otros lo manejan como watts o kilowatts. Entonces, para que no se vayan a confundir, me quise meter tantito ahí para que ustedes vieran que es lo mismo, significa exactamente lo mismo, ¿sí? Y les quería mostrar esta otra cosa. En el 1.3 dice, grafica el resultado de la energía que gasta el calentador y explícala. Para ello completa la siguiente tabla. Aquí hay una tabla. Si ustedes dense cuenta, ahí se puso una manita. ¿Ya se dieron cuenta que se puso una manita? Ahí ya la quité. Ahí está la manita. Ya la quité. Okay. Ahí está la manita. ¿Sí la pueden ver? Sí. Ah, ok. Le van a dar clic
ahí es donde está la manita, y les va a arrojar un archivo en Excel, porque ese archivo en Excel es el que hay que llenar. Generaciones pasadas, ese archivo en Excel no venía. Lo hacían ustedes mismos lo hacían. Generaciones pasadas, el alumno lo hacía. Ahora no, ya la tabla ya viene, ¿sí? A partir de la tabla ustedes pueden generar una gráfica. Ustedes, cuando hacemos algo en Excel, si ustedes lo seleccionan, pueden copiar, después se van a su archivo de Word y le dan pegar, ¿sí? Y se queda pegado ahí. Igual lo mismo con la gráfica, le dan clic derecho, lo copian, se van al archivo de Word y le dan pegar y automáticamente queda la tabla y queda la gráfica, ¿sí? La tabla no se inventa, la tabla ya viene formulada. Si ustedes la inventan, significa que están haciendo el procedimiento como lo hacíamos generaciones pasadas, ¿sí? Que significa que están cometiendo plagio. Entonces, ojo, la tabla es la que viene dentro de la actividad para que ustedes la descarguen de ahí, esa es la que llena y listo. ¿Dudas? No es eso. La gráfica de... Bueno, sí, tengo una duda. ¿La gráfica de qué tipo de gráfica es? ¿Cómo es? De preferencia, la gráfica tiene que ser lineal, ¿sí? El comportamiento va a ser así. Okay. Allá. De repente lo hacen con barras, pero no lo hagan con barras. La gráfica es lineal. Dense cuenta, ¿por qué les digo que es interpretación? Porque muchos se confunden aquí en el 1.4.2. Dice, calcula cuánto pagan por calentar 15 grados centígrados a 50 grados centígrados. Aquí mismo me dice, calcula cuánto pagan por calentar, ¿sí? ¿Cuánto pagan por calentar? Aquí vas a calcular costo. 220 litros de agua caliente. Este va a depender de aquí. Yo desde aquí ya estoy calculando esto. ¿Por qué les digo esto? Porque hay alguien, me mandaron una actividad, pero le pusieron diferencia de temperaturas y yo ahí les puse en retroalimentación que para esta actividad no se utiliza diferencia de temperaturas. ¿Por qué? Porque nada más es cuestión de que ustedes interpreten el problema, porque ustedes ya desde aquí, desde el principio, ya están calculando cuando se calienta el agua de 15 a 50 grados centígrados para 1 hora con 36 minutos. Ese es el dato que ustedes están calculando. Pero aquí les está pidiendo otra cosa más, pero todo dependemos del principio, depende este valor del 1.4.2. Como quiera, cuando lo estén haciendo, si ustedes tienen dudas, me mandan un mensaje, ¿sí? Y yo automáticamente les voy a tratar de explicar. Es cuestión de que lo interpreten. No tiene nada que ver las temperaturas. Yo les digo que no tiene nada que ver las temperaturas porque me están poniendo diferencia de temperaturas y lo están calculando así y así no se calcula. ¿Ok? Ahí ya calculamos el costo. Prácticamente las mismas operaciones son las que acabamos de hacer y las temperaturas se toma como interpretación porque ya viene de arriba. Ya desde arriba tú estás calculando ese dato. Ahora ya nada más para el 1.4.2 hay que calcular lo que nos pide. Espero no revolverlos. Como quiera, cuando lo estén haciendo, cualquier duda me dicen. Ok, ahora vamos a pasar a la siguiente fórmula. Hoy les dije que íbamos a ver 4 fórmulas. La que acabamos de ver es la primera fórmula, que es la energía, y con la energía calculamos el costo de un aparato. La segunda fórmula se llama presión hidrostática. La presión hidrostática, la fórmula, o qué es, primero, ¿qué es? Es la presión hidrostática, es la fuerza de un peso de un fluido en reposo. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando yo tengo un buzo, ¿sí? Un buzo, cuando se mete al mar, el mar es el líquido donde va a ser sumergido un objeto. En este caso, el objeto es el buzo. Entonces va a llegar a cierta profundidad, pero por ejemplo, si sobrepasa esa profundidad, la presión va a ser tan grande que se puede llegar a morir, ¿sí?
Entonces, ¿qué calculamos? ¿Hasta qué tanto puede aguantar o hasta qué tanto puede sumergirse el buzo sin que tenga problemas de salud? ¿Sí? El traje de un buzo se diseña en base a este principio de presión hidrostática. Tiene muchas aplicaciones la presión hidrostática. Ahorita vamos a ver algunas de esas aplicaciones. La fórmula es esta, ¿sí? pH, ¿qué significa pH? Presión hidrostática. Aquí está. A ver si le cambio de color. Sí. Ok, la pH es presión hidrostática. La presión hidrostática, la unidad de medida, para que se lo aprendan, la unidad de medida de la presión hidrostática es Pascal, ¿sí? Cuando ustedes encuentren, ya encontré la presión hidrostática, me dio 1000, son 1000 Pascal, ¿sí? Y la P es la densidad del líquido o de un fluido. La densidad, su unidad de medida es fuerza sobre un metro cuadrado. Ahorita vamos a ver más a detalle cuál es la unidad de medida de la densidad. Para la densidad yo necesito una tabla. Ahorita yo les voy a mostrar unas tablas, pero esas tablas yo lo bajé de internet. En la plataforma, los recursos de esta semana, también viene una tabla como la que les voy a mostrar, donde vienen todas las densidades. Bueno, no vienen todas. Viene la mayor parte de las densidades del líquido gaseoso de un objeto. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver más a detalle. La gravedad, la G. Esta G es la gravedad. Y la unidad de medida son metros sobre segundo al cuadrado. La gravedad, el valor de la gravedad ya existe, ¿sí? El valor de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahorita lo vamos a ver cuando resolvamos un problema. Se van a dar cuenta que está muy fácil, es cuestión, nada más que tengan ustedes todos los datos, pueden encontrar el valor de la presión hidrostática. H, la H es la altura o profundidad. La unidad de medida es metros, ¿sí? Tanto la altura va a ser su unidad de medidas en metros. ¿Qué significa? Que si me da centímetros, yo tengo que convertir a metros. Si me da milímetros, yo tengo que convertir a metros. Eso para que no se les vaya a olvidar, porque, por ejemplo, hay que hacer una conversión. Para esta hay que hacer una conversión. Como quiera, ahorita vamos a resolver un problema más adelante, donde vamos a hacer este tipo de conversiones. ¿Por qué? Porque la altura tiene que estar en metros. Como quiera, ahorita les voy a poner una pequeña prueba para ver si es cierto que me entendieron. Ok. Esta es la tabla de la letra P. La letra P, el valor de la letra P lo vamos a sacar en una tabla. La gravedad ya existe. Ese valor es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. No va a cambiar. La altura sí. La altura es la que siempre va a cambiar. Y la densidad la voy a sacar de esta tabla. Ahí voy. De esta tabla. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, el sólido, si yo voy a tener un sólido que es un aluminio, el valor va a ser kilogramos sobre metros cúbicos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero el aluminio, va a ser 2700. Si yo quiero el cobre, va a ser 8960 el valor de la densidad. Si yo tomo el plomo, va a ser 11300 kilogramos sobre metros cúbicos la densidad. Si yo me voy a ir a la tabla de gases. Si yo uso el butano, ¿cuál es el valor del butano en kilogramos sobre metros cúbicos? 2.6. Es correcto, Francisco, 2.6. Agarro esta flechita porque les dije butano. Me voy a la tabla, aquí está el butano, yo les dije kilogramos, aquí están los kilogramos sobre metros cúbicos. Agarro el butano, me voy aquí y el valor es 2.6. ¿Dudas de cómo encontrar el valor de la densidad en la tabla? No, es eso. Ok. ¿Nadie tiene dudas? Osiris, Perla, Ulisa, No, Cecilia. ninguna. Ok, vamos a ver si No. es cierto.
¿Cuál es la densidad en kilogramos sobre metros cúbicos de la gasolina? 680. Muy bien, Osiris, muy bien, Francisco, 680. Me voy, busco gasolina y 680. Ok, ¿cuál es el valor del agua destilada en kilogramos sobre metros cúbicos? ¿A 1000? 1000. ¿Y del agua de mar? 1025. 25. 1025. Es correcto. ¿Dudas de cómo encontrar la densidad usando las tablas? No, ninguna. No. Ok, muy bien. Eso lo van a hacer ustedes en la actividad integradora 6. Van a encontrar la densidad. Ok. ¿Dónde podemos encontrar la presión hidrostática? La presión hidrostática la vamos a encontrar en un tanque de agua. Aquí tenemos que calcular la resistencia de las paredes para soportar la cantidad de agua. Si nosotros le ponemos, si las paredes no soportan la capacidad del agua, lo que va a pasar es que va a sufrir unas cuarteaduras, ¿sí? El tanque de agua se cuartea y va a tener fuga de agua. Entonces, para eso calculamos la presión hidrostática. Cuando los buzos bajan grandes profundidades en el mar, sus trajes y cuerpos deben de soportar una enorme presión. Las llantas del auto le ponemos aire y es presión lo que tiene dentro de su interior. Entonces, estas son aplicaciones de la presión hidrostática. Un tinaco de agua exactamente está diseñado bajo el principio de presión hidrostática, lo que son los tinacos. Ok. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para poder resolver un problema? Pues tener los datos. Datos, ¿sí? Voy a empezar a leer. Dice, ¿cuál es la presión? Datos. Como voy a calcular la presión hidrostática, yo debo de tener la P, que es densidad. Debo de tener la G, que es gravedad. Bueno, ahí está. De repente se me cambia. Ahí está. Gravedad. Y debo de tener H, que es la altura. Ok. Bueno, ahí le puse H mayúscula. Dice, ¿cuál es la presión en el fondo de un pozo de agua? ¿Cuál es el valor de la densidad de un pozo de agua? Un pozo de agua. Yo tengo dos opciones, agua dulce y agua salada. Un pozo de agua, ¿qué tipo de agua es? Agua dulce. Agua dulce. ¿Cuánto vale la densidad del agua? 1000. Es correcto, Francisco. Vale 1000. Entonces me voy aquí y la densidad es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Dudas? Luego es eso. Entonces, bueno, sí, el agua destilada es el agua dulce. Sí, el agua destilada es agua dulce. Y el agua de mar, pues es el agua salada, ¿vale? Ahí va. La gravedad, ese sí, este valor ya no hay que inventarlo, ya existe, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el valor de la gravedad. Ese dato nunca va a cambiar, siempre va a ser 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Altura, 15 metros de profundidad, ya está en verde. La altura, ¿cuáles son las unidades de medida de la altura? Metros. Metros. ¿Qué significa? ¿Tengo que convertir? ¿Sí o no? Sí. No. No, porque ya lo da en 15 metros, perdón. Es correcto, porque ya me lo está dando en metros. Si me lo da en metros, ya no hago nada. Automáticamente sustituyo datos y voy a encontrar el resultado de la presión hidrostática. Ya nada más teniendo eso, lo único que ustedes van a sustituir. La densidad vale 1000. Perdón. La densidad vale 1000 kilogramos
sobre metros cúbicos. Yo estoy siguiendo la fórmula, ¿sí? Aquí está la fórmula. La gravedad es 9.8. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura es 15 metros. Ok, hagan esa operación. ¿Y cuánto les da la presión hidrostática? ¿Cuánto les dio? Voy. 147,000. Es correcto. 147,000, ¿qué? Sí. ¿Cuál es la unidad de medida de la presión hidrostática? Pascales. Pascales. Es correcto, Pascal. Dense cuenta, les quiero enseñar algo. Por ejemplo, aquí el problema me dice que nada más se encuentra la presión hidrostática, más no me dice cuál es la unidad de medida. ¿Qué significa? Que si yo lo calculo en Pascal, ya lo encontré. Pero de repente, ¿qué harían ustedes si les piden que haga una conversión? Por ejemplo, si me dice es que quiero el valor en kilopascal, ustedes van a decir, ay, ¿cuánto vale? ¿Cómo le hago para convertir? Dense cuenta de algo. Voy a compartir Google. Sí, yo le pongo aquí, convertir. No, pensé que se estaba escribiendo. Convertir Pascal a kilopascal. ¿Sí? Y aquí me dice que tengo ¿cuánto? 147,000. ¿Qué significa? Que si lo quiero convertir a kilopascal sería 147. Aquí dice que divida el valor de la presión entre 1000. ¿Ok? Si yo divido entre 1000, ¿cuánto les da? Me da 147 kilopascal. Ok, espera, me voy a regresar otra vez. La manera de convertir es que estos 147,000 me dice que yo lo divide entre 1000 y me va a dar el valor en kilopascal. ¿Dudas de cómo convertir a kilopascal? No, asesor. Ok, entonces vamos bien. Ok, vamos bien. Vamos a hablar de mecánica de fluidos. Cuando nosotros hablamos de mecánica de fluidos, significa que nosotros queremos calcular el volumen de cualquier cosa, ¿sí? Hay diferentes tipos de fórmulas para calcular volumen. Como, por ejemplo, si yo tengo un cubo de arista, esta es la fórmula. Volumen es igual a la arista al cubo. Si yo tengo una esfera, esta es la fórmula de la esfera. El volumen es 4/3 de pi por radio. Es al cuadrado. Pero lo voy a hacer un poquito más grande. Es por radio al cubo. Si es una esfera de radio R, el volumen es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Si yo voy a calcular el volumen de un paralelípido, utilizo esta fórmula. Volumen es igual a A por B por C. Si yo quiero calcular el volumen de un cilindro, utilizo esta fórmula. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, dependiendo de la forma de mi figura, es la fórmula que voy a utilizar. Por ejemplo, si voy a calcular el volumen de una esfera, utilizo la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Segunda. La segunda. Ok. Me voy un tantito a la actividad integradora.
Yo desde la primera vez, yo les dije, ¿qué les voy a enseñar? Yo les tengo que enseñar, les tengo que dar todas las herramientas para que ustedes puedan entender el problema. Ok. Vamos, el punto 2 dice, ahora supongamos que tienes un calentador eléctrico con forma de cilindro, ¿sí? Aquí yo tengo una forma de cilindro. Si mi forma es un cilindro, ¿cuál fórmula voy a utilizar? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La cuarta. La cuarta. La cuarta. ¿Por qué? Porque es un cilindro. Porque tiene forma de cilindro. Es correcto. Yo les dije desde un principio, yo no les puedo resolver la actividad integradora, pero todo lo que les voy a enseñar les va a servir para que ustedes puedan entender la actividad integradora. Yo necesito que ustedes sepan que hay 4 fórmulas para calcular el volumen. ¿Cuál voy a usar? Dependiendo de lo que el problema me diga. Si el problema me dice es un cilindro, utilizo la fórmula 4. Si el problema me dice es una esfera, utilizo la fórmula 2. Entonces, dependiendo de la forma, es la fórmula que van a utilizar, ¿sí? Por eso les digo, ustedes, yo les doy las herramientas y ustedes todo lo que les enseño en la sesión, lo van a agarrar y lo van a aplicar en la actividad integradora. Ok, entonces ya sabemos por qué vamos a utilizar esa fórmula. Nada más quería que entendieran el por qué. Siempre hay un por qué. No crean que nada más de que yo quiero agarrar esta porque me gusta. No, hay un porqué. Ok. Esta es la fórmula de la densidad. Densidad es igual a masa entre volumen. Esta es la tabla de algunos valores de la densidad. ¿Cuál es el valor del agua en esta tabla? ¿Cuánto vale el agua? 1000. 1000. Ahí va. Esa tabla la bajé de diferente página de internet. ¿Y el valor del agua cuánto es? De las 2 tablas que vimos, ¿cuánto vale el valor del agua? 1000. 1000. ¿Por qué les digo esto? Hubo una generación que me estuvo poniendo que el valor del agua era 980, algo así, 970, 980, no recuerdo bien. Y esa actividad la subieron a la red, ¿sí? Y cuando me entregan la actividad, me ponen que el valor del agua es 980 y no digo, ¿qué si se supone que vean esta tabla que les estoy mostrando, también viene en la plataforma, en los recursos de la semana 3, viene una tabla de densidad y el valor del agua es 1000, ¿sí? Si me ponen otro valor, ¿el problema va a estar bien o va a estar mal? Pues va a estar mal. Va a estar mal, ¿sí? Entonces, que no se les olvide cuál es el valor del agua. Si tienen dudas del valor, utilicen la tabla que está en la plataforma de densidades y se van a dar cuenta que el valor del agua es 1000. Ok, nada más quería decirles eso porque ese es un error que cometen mucho. Yo puedo con esta fórmula de densidad, si yo conozco la densidad y yo conozco el volumen, yo puedo calcular la masa y al revés. Si yo conozco la densidad y conozco la masa, yo puedo calcular el volumen. ¿Qué significa? Que con esta fórmula yo puedo calcular masa, volumen o densidad. Entonces, dependiendo lo que me pida la actividad, esta fórmula yo la puedo despejar. ¿Sí? Más para que vean. Ok. Ya llegamos al último problema. Primero que tengo que hacer, ya habíamos dicho que lo primero que hay que hacer es colocar una tabla que se llama datos, ¿sí? Yo necesito saber qué tengo, datos. Para calcular la densidad, yo necesito 3 datos. Necesito la P, necesito masa. Ahorita se va a poner mayúscula, ahorita lo regreso. Porque ahí es una M de masa.
Y volumen necesito, este lo voy a copiar, porque para no andar buscando. Pi, esa letra significa pi. Ahorita les digo, ahorita les explico esa parte. Radio. Ahorita también les quiero explicar el radio. El radio también, su unidad de medida necesito explicarles. Y va a haber altura. Ok, ahí va. Ya tengo los datos, ya tengo la tablita de los valores que voy a utilizar para poder resolver este problema. Ok, la densidad. Dice, calcula la densidad de un líquido. Ah, la densidad no la conozco. Conociendo que el radio de un cilindro es de 8 centímetros. Radio, 8 centímetros. Con una altura de 30 centímetros. Altura, 30 centímetros. El cilindro tiene una capacidad de 100 litros y está lleno a la mitad. Antes, para poder encontrar el valor de la masa, yo necesito esto que está en gris, es algo que yo necesito. Necesitan entender esa parte que está en gris. Dice, considera que un litro de agua tiene masa igual a 1 kilogramo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 2 litros de agua, ¿cuántos kilogramos voy a tener? 2 kilos. 2 kilogramos. Yo voy a poner caje. Si yo tengo 3 litros de agua, ¿cuántos kilogramos voy a tener? 3. 3 kilogramos. 3 kilogramos. Ok, ¿ya entendieron esa tablita que está en gris? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Yo tengo, dice, el cilindro tiene una capacidad de 110 litros. ¿Cuánta masa tengo? 55. 50 litros. Ah, bueno, ahí dice 100, pero si son 110, 55. A ver, otra vez. Ya me confundieron. ¿Por qué 55? Es que había dicho 110. No, Ajá. tengo 100. El cilindro tiene una capacidad de 100 litros. ¿Sí? Si estos 100 litros yo lo convierto a kilogramos, yo tendría 100 kilogramos. Pero me dice que está lleno a la mitad. ¿Cuánto de masa tengo? 50. 50 kilos. 50 kilogramos. ¿Ok? Ahí está. Yo quiero calcular densidad. Ah, pi. Pi vale 3.1416. Ese valor de pi ya es una constante. Ese valor de pi nunca va a cambiar. Siempre va a ser 3.1416. ¿Ok? Ok. Si yo les digo, ya puedo calcular la densidad. La masa, ¿cuánto vale? 50. 50. El volumen, ¿cuánto vale? Lleguen No incógnito. tenemos que calcular, ¿no? ¿Mande? No tenemos que calcular. Ok, no puedo encontrar la densidad. ¿Por qué no puedo encontrar la densidad? Porque tengo 2 incógnitas. Y cuando tengo 2 incógnitas, no puedo resolver esa operación. Ah, pero ¿puedo encontrar el volumen? Sí. Pues Con la fórmula que tiene ahí en verde. Es correcto, que significa que primero voy a encontrar el volumen. ¿Pero por qué utilizo este volumen? ¿Por qué utilizo esta fórmula? Porque dice que es un cilindro. Porque tiene forma de cilindro. Es correcto. Aquí dice, de un cilindro, ¿sí? Por eso estoy utilizando esta fórmula. No estoy utilizando la fórmula porque a mí me gustó esa fórmula y la quiero utilizar. No, porque el problema te dice que es un cilindro, ¿sí? Dependiendo de lo que nos pida el problema, es la fórmula que van a utilizar. Ok, entonces aquí yo ya sé que pi vale 3.1416. Ok, el radio. Ok, esto es algo que no les he dicho. Primero, es que ahí les debí haber dicho algo antes, porque ya no me va a funcionar lo que quería hacer, pero bueno. La altura. ¿Cuál es la unidad de medida de la altura? en metros. Metros. Ok,
Ojo, el radio también tiene que ser en metros. Metro. Entonces, el radio y la altura lo tengo que convertir a metros. Si uno de los dos ya está en metros, no hago nada. Pero si los dos están en centímetros, para encontrar metros, pues yo divido 8 entre 100. ¿Cuánto les da? 0.08. Voy a poner este aquí. Este aquí. Ok. 0.08 metros. Y 30 centímetros lo divido entre 100 y me va a dar 0.3. 0.03. Ok, aquí ya puedo yo resolver. El radio me dice que es 0.08, pero está elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahorita lo elevo al cuadrado. Y esto va a multiplicar a una altura que es 0.3 metros. Aquí es 0.8 metros. Ok, calcúlenlo. ¿Cuánto les da? 0.8 sería 0.016. No, calculen de una vez todo. El volumen, ¿cuánto les da? Ok. Okay. 0.603. Bueno, tiene más decimales, pero así, ¿no? A mí me da 0.00603. Es correcto, tiene más decimales. Pero sí, ojo, dense cuenta. Este metro, como lo elevo al cuadrado, sería metros cuadrados. Por metro, el volumen me da metros ¿Un volumen cúbico? ¿Mande? Ah, no, nada, era cúbico. Ajá. Sí, son metros cúbicos. Por eso salen los metros cúbicos. ¿Sí? ¿Dudas de cómo calculamos el volumen? No, ninguna. No, gracias. Ok, el radio, la unidad de medida tiene que ser ¿qué? Metros. La altura Metros. Metros también. es correcto. ¿Sí? Entonces, ya casi terminamos. Ok, esta tablita de datos me la voy a llevar. ¿Sí? La voy a llevar aquí. Ah, pero ya encontramos el volumen. Este volumen lo voy a copiar porque ya lo encontramos. Ok, ¿sí? Ahora sí, agarro la fórmula de la densidad y digo que la masa, ¿cuánto vale la masa? 50 kilogramos. Y el volumen, vale 0.00603 metros cúbicos. Ok, ¿cuánto les da? Permítame, 50. Dan 8.291.873. Sí, me da lo mismo. Dense cuenta, sí, igual a mí me dio eso. Dense cuenta, dense cuenta, arriba tengo kilogramos, y abajo tengo metros cúbicos. Y si me voy a una tablita de la densidad, ¿cuál es la unidad? La densidad es de kilogramos cuadrados. sobre metros Cúbicos, perdón. Sí, kilogramos sobre metros cúbicos. Aquí está. ¿Qué me dio? Kilogramos sobre metros cúbicos. Y ese es el valor de la densidad. ¿Dudas? No, asesor.
¿No? No, ninguna. Ok. Yo sé que les digo que en el 1.41, 1.42 a lo mejor ahí se van a atorar tantito, pero es pura interpretación. Si llegan a tener alguna duda, con toda confianza, me mandan un mensaje. Mañana sí voy a estar toda la mañana disponible en la plataforma. Voy a estar entrando de manera intermitente. Ya estoy calificando actividades. Mañana voy a calificar todo lo que han subido el día de hoy. Entonces mañana voy a estar al pendiente de ahí de cualquier duda que ustedes tengan hasta las 6 de la tarde. Dime, Ceci. Disculpe, yo sí tengo una duda en cuanto a una pregunta que, bueno, en las últimas preguntas que vienen, no sé si ha checado la actividad. Voy. ¿De esta actividad integradora? Sí, de las 6. Ok, ahí voy. Voy a compartir. Ahí está. ¿Cuál? Las últimas preguntas que dicen que qué ley se aplica en el funcionamiento del calentador. Lo que pasa es que yo tengo la duda es, ¿qué ley o te pide la fórmula? O sea, la ley. No, ¿La ley? es la ley. Por ejemplo, hemos visto ley de Watts, ley de Ohm, ley de Coulomb, ley de Joules, ley de Joules. Entonces, hemos visto varias leyes, ¿sí? No te pide la fórmula, te pide, por ejemplo, si tú dices, es que como estamos hablando de un calentador, un ejemplo, ¿va? No significa que sea la respuesta, no les puedo dar la respuesta directa. Pero, por ejemplo, si tú dices, ¿qué ley aplica en el funcionamiento del calentador y por qué? Es que la ley de Joules me habla de la energía calórica que desprende, entonces yo digo que es la ley de Joules que trata. No, es que yo sé que la ley de Ohm me habla de una resistencia, de un circuito, o sea, entonces tú tienes que explicar cuál ley es la que me explicaría el funcionamiento de un calentador. Yo les dije, por ejemplo, si ustedes entran en internet, ustedes le ponen, ¿qué ley me puede explicar el funcionamiento de un calentador? Ahí les va a decir qué ley es la que explica el funcionamiento de un calentador. Ahora es cuestión de que con sus propias palabras ustedes digan cuál es la ley que ustedes consideran que me podría hablar del funcionamiento del calentador o ¿qué ley aplico para reparar el calentador? El calentador está compuesto, un ejemplo, es que el calentador tiene una resistencia. Si tiene una resistencia, ¿qué ley me hace referencia a una resistencia? La ley de Ohms. No significa que esto sea cierto, yo les estoy diciendo así, es que el calentador me habla de potencia, la ley de Watts me habla de una potencia. Es que habla de voltaje, si es voltaje, o es ley de Watts o es ley de Ohm. Es que ya empiezan ustedes a explicar el por qué. ¿Sí, Cecilia? Sí, ya, muchas gracias. Ok, no les puedo dar la respuesta así como ustedes quisieran, pues les estoy dando una idea de que ustedes busquen en internet, nada más que como les digo, siempre traten de ponerlo con sus propias palabras. Como quiera, en el momento de que ahorita a lo mejor no van a tener dudas, al momento de estar resolviéndolo, si tienen dudas, con toda la confianza del mundo, mándenme un mensaje ahí a la plataforma, al correo, donde ustedes gusten, y de esa manera, pues yo los voy a poder ayudar, ¿sí? Igual, el foro Aprendiendo también ustedes pueden exponer cuáles son las dudas que ustedes tienen. Ahí en el foro Aprendiendo pueden ustedes decir, es que yo tengo dudas aquí. Entonces yo los puedo apoyar con recursos, con alguna otra cosa, donde ustedes tengan dudas. ¿Sí? Esa es la finalidad también del foro Aprendiendo, de que ustedes pueden poner sus dudas. Yo ahí en el foro Aprendiendo he estado poniendo algunos videos que hace referencia a lo que vimos hoy. Presión hidrostática, que fue lo que vimos el día de hoy. Entonces, dense una vuelta por el foro Aprendiendo, que también ahí les coloco recursos para que ustedes puedan entender también mejor las actividades integradoras. Osiris, Perla, Julissa, Cecilia, Francisco,
¿Dudas? Yo sí tengo una. No, Dime, Perla. En el punto 2.2 dice, ¿cuál será la densidad del vapor al interior del calentador? Ujú. Tenemos que calcular la densidad del vapor o del agua. Ahí va. Dice, ¿cuál es la densidad del vapor al interior del calentador? Considera que un litro de agua tiene una masa igual a 1 kilogramo. Yo necesito, para poder calcular la densidad del vapor, yo necesito dos datos. Para calcular la densidad, acuérdense, por ejemplo, me voy a ir tantito a mi recurso. ¿Sí? Perdón. Ahí está. Me voy tantito aquí. Dense cuenta, por ejemplo, la densidad puede ser un líquido, puede ser un gas o un sólido, ¿sí? ¿El vapor qué es? El vapor es Un ¿Un gas, ¿sí? un gas. Un gas. El vapor es un gas, por lo tanto, el resultado me va a dar kilogramos sobre metros cúbicos. Ah, ok. Entonces, ¿qué fórmula utilizo para calcular la densidad? Aquí está. ¿Qué datos necesito? Masa y volumen. ¿Ya? Esto que hicimos aquí es para calcular ese punto. ¿Sí, Perla? Sí, está bien, gracias. Y si, por ejemplo, si ahí en la tabla no aparece lo del vapor, bueno, la densidad del vapor la busco en internet. Es que la densidad del vapor no la vas a buscar en una tabla. La densidad del vapor, ese va a ser tu resultado. Ok, por ejemplo, ¿qué significa que aquí la densidad de mi vapor fue de 8,291,873? ¿Sí? Esta es la Ok, densidad de mi vapor. vale. Pero, ¿sí? Mejor ellos se confunden en el sentido de que piensan que la densidad la van a ocupar para No. resolver por decir eso. Pero yo digo que esos son los mismos datos que estaban ahí arriba, ¿no? Es correcto, ¿sí? Para calcular esto, para calcular porque también van a calcular presión hidrostática. Aquí sí. Por ejemplo, aquí, no voy aquí. Aquí. Esta fórmula también la van a utilizar. Ustedes van a calcular presión hidrostática. Y aquí sí van a buscar la densidad en la tabla. Pero les va a decir aquí, por ejemplo, me voy tantito a la actividad integradora. Ahí voy. Ok, aquí está. Dice, calcula la presión hidrostática en el fondo del calentador eléctrico cuando ésta se encuentra lleno de agua. Para la presión hidrostática yo necesito la densidad. ¿La densidad de qué líquido voy a usar? ¿Qué líquido voy a usar? ¿El agua? El agua. Aquí me lo está diciendo. Calcula la presión hidrostática en el fondo del calentador eléctrico cuando ésta se encuentra lleno de agua. Me está diciendo que mi densidad va a ser ¿de quién? Del agua. Entonces, sí. ¿Qué necesito para calcular presión hidrostática? Ah, ahí voy. ¿Qué necesito? La densidad, el agua, la gravedad, esa ya es 9.8, esa no cambia. Y la altura se nos va a dar el problema, ¿sí? Esa altura se nos tiene que dar el problema. En esa misma, ¿cómo se dice? Ejercicio, hasta el último del párrafo dice algo que anotemos el resultado en qué, ¿tiene una constante o qué era? Kilopascal. Pero en la actividad dicen, kilopascal, sí. Ya, y en esta actividad encontramos kilopascal. Ajá.
El resultado me lo da en Pascal, ¿sí? Aquí está, 147,000 Pascal. Para encontrar kilopascal lo divido entre 1000 y me va a dar el valor del kilopascal. Ok. Y ya, ¿sí? Yo les Sí. digo, todo lo que les enseñé el día de hoy les va a servir para poder resolver la actividad integradora. Ahora sí es cuestión de que ustedes se pongan y vayan analizando y lo van a ir resolviendo. ¿Sí? Y como quiera, cualquier duda que ustedes tengan, estoy en toda su disposición. Ustedes búsquenme que yo veré la manera que los voy a apoyar. O sea, si tienen muchas dudas y no me entienden, como les explico, yo busco otra opción, pero de que ustedes entienden, van a entender. ¿Sale? Entonces, Sale, pues. yo lo que quiero es que ustedes se queden con dudas y piensen, ay, no lo quiero molestar. No es molestia, muchachos. Ustedes búsquenme. Yo voy a estar al pendiente de ustedes para que no tengan dudas. Yo siempre estoy conectado. Yo sé que es muy difícil para muchos, porque yo sé que muchos están batallando, pero están batallando porque no se acercan a nosotros. Yo desde un principio les dije, ténganme toda la confianza del mundo, que yo los voy a apoyar, ¿sí? Pero si no se acercan, no me preguntan, pues yo no sé realmente si tienen dudas o no, ¿sí? Pero ustedes busquen, a cualquier hora busquen, ¿sí? ¿Dudas? No, asesor, por el momento no. Muchas gracias. No, por el momento no. Ok, Julissa, ¿no tienes dudas? No, ninguna. Ok, entonces, pues de mi parte sería todo el día de hoy. Que pasen un bonito fin de semana, cuídense mucho y que descansen. Hasta luego. Gracias, luego. igualmente. Gracias. Gracias igual. Hasta luego.